y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán, y escriba su nombre ahí, y ellos responderán a Gladys. Amén. Entonces, el deseo de Dios con su iglesia es amarnos. El Señor busca todas las formas inimaginables para demostrarnos su amor. Y Él dice que se desposará con nosotros. Él es nuestro prometido, nuestro amado. Ustedes se imaginan, como les decía al principio, no pensemos como hombre o como mujer, sino pensémoslo espiritualmente. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos con el hombre más bello, el más perfecto, el más hermoso, es supermillonario, y Él nos da el dote, el derecho y su justicia. Amén. El amor y la compasión. Y dice, no solamente te desposaré conmigo, sino que Él ordena por su palabra, porque ahí Él está diciendo, y en aquel tiempo responderé, o sea que Él nos va a contestar. Y dice, Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. O sea que el Señor da orden en los cielos para que se haga en la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. ¿Qué es el trigo? Es el pan y significa el cuerpo molido del Señor. Amén. El vino es el gozo, la alegría, es la vida, es la sangre que corre por nuestras venas, que ya no tenemos sangre humana, sino que por nuestras venas corre la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Dice, ¿y ellos? ¿Quiénes son ellos? Y el vino y al aceite, y el aceite es la presencia sublime y poderosa del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y ellos responderán a Gladys, a Alejandra, a Aurelio, ¿sí? Entonces ustedes imagínense este contexto tan espectacular del Señor, en donde Él se está casando con nosotros, con su iglesia pura y perfecta, y también nos habla de el trigo, el vino y el aceite. Amén. Tengámoslo en cuenta. En aquel día afirma el Señor y coloca nuestro nombre, porque todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O aquí hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Sí? ¿Tenemos personas? Bien. Nosotros ahora vamos a hacer una oración y ustedes van a entregarle su corazón al Señor, y en ese momento en que ustedes por fe reciban al Señor en su corazón, estarán inscritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, todos los que estamos inscritos en el libro de la vida del Señor, esta palabra es para su iglesia, ¿sí? Porque cualquier persona que no conozca del Señor y vaya a leer este pasaje bíblico dice, pero están locos, porque si lo lee un varón va a decir, ¿cómo así que el Señor me desposará, me pedirá en matrimonio? Porque los desposorios era pedir la mano, ¿cierto? Entonces, pero como nosotros somos su iglesia, su amada, ¿sí? Vestida de blanco y purificada con su sangre, entonces Él está pidiendo nuestra mano, nos está desposando. Amén. Su deseo es bendecirnos y prosperarnos, como está escrito, porque el pan significa, si una persona no come, muere por desnutrición, ¿cierto? Si una persona no tiene sangre en sus venas, ¿qué ocurre? Muere también, ¿cierto? Y si la persona no tiene la presencia del Espíritu Santo, un cristiano no tiene la presencia del Espíritu Santo, nosotros no tenemos ningún sentido. Como dice la palabra del Señor, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, ¿sí? Entonces, ahora esta es la introducción. Ahora vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. ¿La tenemos? Aquí hay una historia que nosotros quizás la hemos escuchado en muchas oportunidades, y quizás el Señor nos ha hablado de diferente forma, y especialmente a las mujeres, ¿o no? Siempre cuando el Señor habla de viuda es una mujer, ¿cierto? Pero nosotros debemos cogerla siempre
como hoy, que el Señor nos está hablando a todos como iglesia. No está hablándonos solo mujeres o solo hombres, sino cuando el Señor habla de viuda, habla de su iglesia. Porque recuerden que nosotros, la iglesia en algún tiempo tuvo persecución y los apóstoles se dirigieron a diferentes sitios, y hubo un momento en que los apóstoles volvieron su espalda al Señor porque eran perseguidos, y únicamente Pablo, el apóstol Pablo, cuando fue derribado, ese hombre entró con esa pasión y a él no le importó sufrir cárcel, persecución, amenazas de muerte, latigazos, y cada vez que le ocurría algo a él se sentía dichoso de ser digno del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer esta hermosa porción de la palabra. Ahí hay un título que se llama El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Aquí tenemos una historia inicialmente triste, ¿cierto? Porque creo que todos nosotros hemos pasado por momentos muy dolorosos en los cuales hemos tenido deudas, o hay alguien acá que desde que nació nunca se ha preocupado por el dinero, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros papitos y ellos nos han ayudado, pero los hemos visto sufrir buscando para pagar la pensión, para pagar el mercado, para buscar nuestras onces. O sea, quizás nosotros ya en la generación joven que están, muchos de ustedes dicen: no, pues yo no, pero estaba el papá y la mamá y los vimos sufrir y luchar para poder conseguir y estar en el lugar que hoy estamos, o que están ustedes. Muchos chicos jamás soñaron con ir a la universidad, y el Señor ha proveído todo eso, y ha provisto el amor, y ha provisto el hogar, y cosas que nosotros nunca lo soñamos, y esos frutos que estamos recogiendo es porque nuestros padres sembraron alguna vez para nosotros. Entonces, esta historia empieza triste. Aquí hay una mujer que no es cualquier mujer, porque es la esposa de un hombre de Dios, un profeta, ¿cierto? Y nosotros nos pusiéramos a pensar: bueno, ¿y qué pasó con ese hombre? Si ese hombre le servía a Dios, él no tenía por qué haber dejado deudas y haber dejado a esta mujer desamparada con sus hijos. Y aquí, ¿qué pasó? Si nosotros nos pusiésemos a juzgar desde nuestra óptica, diríamos: ¿qué pasó con el profeta, con el esposo de ella, que murió y la dejó absolutamente mal, ¿cierto? Pero el Señor tiene una palabra maravillosa y dice que a los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. ¿Podemos repetir eso? A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces, nosotros no podemos sacarle el cuerpo a las dificultades, porque nosotros quisiéramos no vivir. Hay momentos en que estamos en unas situaciones tan terribles que sentimos agonía. Quisiéramos que en ese momento el reloj se detuviera, el reloj biológico de nuestra vida, y ya no queremos seguir porque hay tanto dolor en nuestro corazón que decimos: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo soy fiel con mis diezmos, Señor, desde que te conocí has cambiado una parte de mi vida, pero ¿por qué estas dificultades tan terribles? Y hace poquito
poquito, el 27, estuve almorzando con unas personas que amo muchísimo. Hacía 20 años que no nos veíamos y a pesar de eso hablábamos cada año el día del cumpleaños de ellos. Y es un coronel de la Fuerza Aérea que fue el que me ayudó a mí a ingresar allá. Y él salió pensionado y pues está con su esposa y reflexionábamos sobre eso. Yo les decía a ellos, ¿recuerdan cuándo fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Fue el 28. Entonces, pensaba que nosotros debemos estar agradecidos todos los días, y Estados Unidos celebra en grande el Día de Acción de Gracias, es a Dios por todo lo que han recibido. Pero el día antes el Señor me permitió a mí invitar a mis amigos a almorzar y agradecerles. Ya saben que yo no cambiaría un minuto de mi vida de lo que he vivido, porque eso me ayudó a ser fuerte, a ser decidida, a madurar, a que cuando ya recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, entendía por su Espíritu Santo que Él necesita que nosotros pasemos por momentos difíciles para poder recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Si el Señor nos da a nosotros un carro, no sé, de esos de carreras que son muy muy costosos, que valen mucho dinero, y nosotros hasta ahora estamos, un Ferrari, y nosotros hasta ahora estamos aprendiendo a conducir y nos vamos por allá por una autopista, ¿qué creen que ocurra? ¿Sí? No nos va a durar el regalo ni media hora porque nos vamos a despeñar, ¿cierto? Y como el Señor conoce esa dificultad que hay en nosotros para agradecer, y como el Señor conoce que nosotros somos pésimos administradores, y como el Señor sabe que nosotros somos egoístas y somos limitados, entonces Él tiene que pasarnos a través de dificultades para enseñarnos a madurar, a crecer y a valorar cuando Él nos da las bendiciones. Amén. Muchas de las personas cuando se enamoraron decían, no, sí, yo tuve algunos novios o amigos, pero ninguno valía la pena. Otras personas dijeron, no, yo estuve siempre solo o sola, nunca me interesó salir con nadie, pero llegaba el momento cuando se soltó y cuando le entregó su corazón al Señor, el Señor dijo, mira, aquí está la esposa que yo tenía reservada para ti, tú no lo sabías, pero aquí está en el momento justo, en la oportunidad que era, nunca antes y nunca después, porque el Señor jamás llega tarde. Amén. Entonces, a primera vista podemos decir que su esposo fue irresponsable, que no dejó herencia y que solo dejó problemas, pero no fue así. El hombre cultivó en la esposa la fe. Ustedes acá o nosotros tenemos una relación cercana con nuestros pastores. ¿Quiénes acá la tenemos? Y los que no la tenemos, yo los invito a que nos acerquemos a ellos. Y como no están, entonces vamos a hablar de ellos. Entonces, ellos, desde que nos conocimos hace 10 años, para mí ha sido un crecimiento. El amor no se da a primera vista, el amor se cultiva. Se va haciendo, se va fortaleciendo con lazos de amor. Yo con mis pastores puedo decir que he ido creciendo junto con ellos, no crecimos mucho. Entonces, espiritualmente hemos ido madurando, porque yo los he visto crecer en su palabra, en su mensaje, y ellos también han sido el apoyo para mi vida. Yo miraba algunas de las fotos de momentos muy importantes en mi vida y yo decía, cosas del Señor, pero las personas que Dios quiere que estén conmigo en ese momento han estado conmigo, y en esos momentos siempre han estado mis pastores, a pesar de que viven súper ocupados. Yo digo, ellos, es un privilegio que puedan estar conmigo en ese momento. Y en el último, digamos, en el último día, el último que estuvieron conmigo, fue hace poquito, en el mes de noviembre, donde por la gracia del Señor Jesucristo a mí me otorgaron una condecoración en el Ejército Nacional, y se llama la Torre de Castilla, y se concede a aquellas personas que le han prestado servicios valiosos al arma de ingenieros. Entonces yo decía, Dios mío, pero los voy a llamar y ellos deben estar. A mí no me habían dicho, sí, todo fue así de un momento a otro, y dije, yo los llamo, y qué tal que no estén. Todo el mundo tenía pues su familia, sus invitados, y yo decía, mi familia está en Tunja, todos están lejos, entonces mi familia cercana son mis pastores, ¿sí? Y ellos allá llegaron corriendo, ¿sí? Entonces, para mí eso es un honor.
Entonces, nosotros debemos, como familia, estar unidos cada día más. Nuestros pastores necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro cariño, de nuestro, decir una palmadita en la espalda, decir, pastores, ¿cómo está todo? ¿Estuvo bien? Porque ellos no se van a acercar a nosotros a decirnos, ay, estoy en una dificultad, me siento triste o tal cosa. Ellos siempre, por norma general, parece que nosotros tenemos una concepción de que los pastores son como esos muñecos de cera de los... ¿cómo es que se llama eso? De cerámica de las iglesias, donde están ahí todos los santos mirando para el techo y que no comen, no sienten, no sufren, no tienen problemas, y como que ya todo está absolutamente solucionado, ¿cierto? Pero ellos necesitan de nuestro amor, de nuestro apoyo, de nuestras oraciones. Y así como esta viuda fue enseñada por su esposo, ¿ella a dónde acudió? Ella fue al varón de Dios, a Eliseo. Si ella no hubiese tenido esa familia en Cristo, ¿qué le hubiera pasado a esta mujer? ¿Cierto? Si la gente alrededor dice, no, pues es que los cristianos allá entre ellos, nosotros no entendemos su lenguaje, no entendemos a su Dios, así que pues ella mirará qué va a hacer, ¿cierto? Y ella no se fue porque pienso yo que si se hubiese ido a buscar ayuda en personas impías, lo primero que le hubieran dicho que hubiese sido, la hubieran criticado, le hubieran dicho, bueno, ¿y los diezmos? ¿Qué pasó con los diezmos? Malos administradores, qué sé yo, ¿cierto? Porque juzgan, a nosotros no nos juzgan como a cualquier persona. A nosotros siempre que nos van a nombrar dicen, dizque los cristianos, dizque cristiano y me debe 50,000 pesos, dizque cristiano y me saca fiado en la tienda, dizque cristiano. Entonces nosotros tenemos siempre una referencia y es el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener el testimonio vivo porque somos un libro abierto que todas las personas pueden leer y pueden decir, yo quiero el Dios al que le sirve Jamie, ¿cierto? Yo quiero conocer a ese Dios, pero no que digan por el testimonio que ellos prefieren seguir en la vida como están y no ser cristianos por nuestro pésimo testimonio. Entonces la señora se dirigió al siervo de Dios, ella se fue para la iglesia, luego su esposo sí había sembrado en ella, luego su esposo sí había sido un hombre fiel en la obra del Señor, y en la forma como el profeta la recibe, y él le dice, bueno, así yo no entiendo por qué usted viene a mí, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? O sea, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo aquí en la iglesia recibo los diezmos, recibo las ofrendas, pero aquí hay que pagar el arriendo, los servicios, yo no tengo sueldo porque como yo soy siervo de Dios las 24 horas, pues no tengo sueldo. Entonces dígame, ¿qué puedo hacer? Y le dice, dígame lo que usted tiene en casa. Sí, hágame una declaración de renta, le dijo. ¿Qué tiene en casa? Ella le dijo, Señor, no tengo nada, solo tengo un poquito de aceite. Pero nosotros acabamos de ver en el libro de Oseas que el aceite, ¿qué es? La presencia del Espíritu Santo. O sea que ella ni siquiera sabía el tesoro que tenía en su casa. Sí, solo necesitaba que alguien le diese ideas, le diera un empujoncito para que ella empezara a florecer. Y el varón de Dios le dice, ok, tienes aceite, entonces le da la instrucción, y la mujer, siendo una esposa de un pastor reconocido, de un siervo de Dios, yo creo que en algún momento las personas que tienen privilegios o que tenemos privilegios en la obra del Señor podemos decir, no, pues yo ya he sobrado, yo ya no necesito consejos de nadie, ¿sí? Este Señor me está mandando que me valga de tiestos de todas las personas, no, yo no voy a obedecer. Pero ella era una mujer sujeta en obediencia, era una mujer sujeta a su esposo, respetaba a los hombres de Dios, ¿sí? Y esta palabra es para nosotros como iglesia. Entonces, ¿ella qué hizo? El varón de Dios le dijo, ve a tu casa,
busca muchas vasijas, enciérrate tú y tus hijos, y el poquito de aceite que tengas lo vas llenando. Y me imagino que ellos lavaron las vasijas, porque muchas están llenas de tierra, de telarañas. En muchas casas nosotros tenemos ollas que no usamos, solamente para ocasiones especiales, y de todas formas toca lavarlas porque se llenan de tierra. Entonces me imagino que se pusieron en esa tarea. ¿Y ustedes qué creen? Que la señora tenía cierta dignidad, ¿cierto? Porque los hombres de Dios, y más en esa época, eran muy reconocidos, eran muy, digamos que eran cabezas sobresalientes, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo estaba no en todas las personas, en ciertas personas, y en este caso en el profeta Eliseo. Y ella, ¿qué hizo? Obedeció. Ella se encerró con sus hijos, empezó a valerse de las vasijas de todos los vecinos, y empezaron a traerlas, y ella empezó a llenarlas. ¿Ustedes qué piensan que dijeron los vecinos? La señora se enloqueció, ¿sí? Porque está valiéndose de ollas de todos nosotros y no entendemos nada de lo que está ocurriendo al interior de la casa. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, como lo hemos aprendido en alguna oportunidad, debemos estar de rodillas ante el Señor, pero de pie ante las dificultades. Nadie de la vecindad se enteró que ella estaba pasando por esa dificultad. ¿Por qué? Porque si ella iba a hablar de su problema, iba a haber un mal testimonio para el nombre del Señor. El nombre del Señor iba a ser vituperado, porque su necesidad iba a ser pública. Y iban a hablar mal de su esposo. Ella no quería que hablaran mal de su esposo, quería honrarlo. Por lo tanto, ella fue a hablar con el profeta, y por lo tanto él le dijo: enciérrate con tus hijos, válete de las vasijas, y empieza a vertir el aceite en cada vasija, y cuando se llene esa, llena la otra y la otra y la otra. Nadie se enteró de ese milagro, de esa multiplicación que ocurrió al interior de su casa. Amén. Así que nosotros, cuando tengamos dificultades, no corramos a decirle a todo el mundo, porque lo primero que nos van a decir: usted no es que cristiano. Y si es una necesidad económica, lo primero que nos van a decir: pues vaya, dele el diezmo al pastor, vaya de cabeza y fírmele la escritura de su casa, y le dicen un montón de cosas, y nosotros salimos doblemente heridos por haber ido a pedir ese tipo de consejos necios, ¿sí? Entonces aquí nos está enseñando la escritura que cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos un problema, debemos acudir a un hombre, a una mujer de Dios de testimonio, que nos puedan guiar, que nos puedan ayudar, y que el Señor va a multiplicar lo poquito. Diciendo: si el Señor lo hizo, el Señor cumplirá. El Señor aquí nos ha hecho muchas promesas a muchos de nosotros, ¿cierto? ¿Algunos? ¿A todos? El Señor nos ha prometido cosas. Algunos ya las han recibido, ¿sí? Las hemos recibido, ¿sí? Otros no. Pero ¿sabe por qué no hemos recibido las promesas que aún faltan por cumplirse? Porque quizás todavía no estamos preparados para recibirlas. Porque quizás aún no tenemos la madurez, el decoro, el agradecimiento. Todavía no tenemos las facultades, no hemos sido molidos para recibir la bendición y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque cuando el Señor nos muele a nosotros, es para sacar lo mejor de nosotros. Amén. El oro es pasado por el fuego para quitar todas las impurezas, y el Señor dice que Él es fuego consumidor también cuando está airado con nosotros, pero también Él es el fuego que permite circunstancias en nuestra vida para molernos, para, como con ese mortero, sacar lo más fino de nosotros y quitar todas las impurezas. ¿Estamos dispuestos a dejarnos moler por el Señor? Eso parece como que, Dios mío, pero como les decía a título personal lo que ocurrió con mis amigos, yo les dije: he hecho un análisis de mi vida desde que los conocí a ustedes, y pasé por momentos muy difíciles, muy tremendos, pero no cambiaría un solo minuto de lo que viví, porque todo eso me enseñó a valorar a mi Señor, a amarlo, a saber que en Él estamos absolutamente confiados, que nuestros hijos serán enseñados por Él. Amén. Que Él aquí en la tierra nos va a dar
trigo, vino y aceite. Y que Él hablará a los cielos y los cielos hablarán a la tierra, y la tierra responderá con todos sus elementos a la orden de Dios a favor de sus hijos. Amén. El profeta, o sea, el esposo de esta mujer, le dejó una herencia. ¿Y cuál fue la herencia que le dejó? Ir a la casa de Dios, tener una relación con sus pastores, con sus líderes espirituales, un respeto por ellos, una obediencia. El hombre sí le dejó muchos valores, solo que si le hubiera dejado dinero, herencias, le hubiera dejado un seguro de vida costoso, esta mujer jamás hubiese experimentado la gloria de Dios. Amén. Entonces el Señor muchas veces nos dice, hay momentos de dificultad. Yo doy un ejemplo cuando hablo de los diezmos y le digo a la gente: usted se está ganando el salario mínimo, ¿cierto? ¿Usted cómo lo administra? Entonces me dicen: no, yo recibo esa quincena o ese mes y, mejor dicho, al otro día no tengo un peso. Yo distribuyo, le pago a todas las empresas y ya no tengo nada. Pero, ¿y el diezmo? No, yo pues la verdad es que a mí no me alcanza para el diezmo. Y pues imagínense, si yo voy a dar 60,000 pesos de diezmo y me vale 59,000 el recibo del agua, ¿usted qué cree que yo elijo? El recibo del agua, ¿cierto? Pero porque nosotros no hemos sido enseñados en nuestro corazón de que si nosotros diezmamos, estamos sembrando para nuestro futuro y para nuestras generaciones, y eso nosotros lo tenemos que hacer por fe, porque yo soy una absoluta convencida de que lo mejor que uno puede hacer y que el dinero que el Señor nos dio es para la obra del Señor. Yo alguna vez le decía a mis pastores, cuando aún no estaba trabajando, les decía: yo anhelo y deseo en mi corazón poder traer diezmos todos los domingos. Y eso es muy difícil, porque a menos que usted tenga un negocio abierto al público, eso, y que reciba entre semana dinero, usted puede traer cada 8 días un diezmo, ¿cierto? Y después estar pendiente de las necesidades de la iglesia, de que, por ejemplo, se nos cayó el vidrio de la puerta y nosotros deseamos que la iglesia se vea bonita. Y nosotros algunos hemos pensado: ¿cuánto valdrá el vidrio de la puerta? Coticémoslo, a ver si entre todos podemos aportar, aunque sea de a 2,000 pesitos, y lo conseguimos, ¿cierto? O sea, son nuestras necesidades, porque esta es la casa de Dios. Aquí recibimos palabra de Dios, aquí recibimos la semilla que va a durar para siempre. A nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron que en el Putumayo ahorita las FARC expulsaron a los curitas, a los sacerdotes, y mataron a un pastor cristiano. Y mandaron un boletín diciendo que ellos no quieren allá misas, ni pastores, ni la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurrirá con los siervos de Dios que están allí? Pues se empezarán a reunir en las casas, como en la iglesia primitiva, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos el privilegio de estar en una capital y aún tenemos un lugar en donde congregarnos. No sabemos si eso lo estamos viviendo aquí en Colombia. Aquí el Putumayo es aquí nomás, ¿cierto? Y si nos pasara a nosotros eso, que nos prohíban acá reunirnos y predicar la palabra del Señor, nos tocaría volver a los rudimentos de nuestra casa. Y si aún nos prohibieran reunirnos en nuestras casas, tendríamos que nosotros mismos desarrollar esa intimidad con el Señor. A mí me fascina de la palabra que leímos de Oseas, en donde el Señor dice, en la Nueva Versión Internacional, si la podemos colocar, Oseas 2:19, en una parte dice: te daré como dote mi fidelidad, te daré como dote mi fidelidad. O sea, el Señor, a cambio de nuestra mano, ¿sí? O sea, el esposo viene y pide la mano de la esposa, ¿cierto? Dice: a cambio te daré como dote. O sea, el novio tenía que dar dote, ¿recuerdan? Que el novio tenía que dar cabras, ovejas a cambio de la novia. Entonces el Señor nos está diciendo: te daré como dote mi fidelidad. Y hay otra partecita, dice: y entonces conocerás al Señor. Y cuando conoces al Señor es cuando los esposos están juntos, se casan
y tienen su relación íntima donde ellos son uno, el Señor anhela esa intimidad con nosotros, pero no física, porque nosotros tenemos una mente que hasta ahora el Señor la está modificando, la está transformando, la está purificando. Cuando nosotros decimos, yo creo, a mí me costó trabajo abrazar al Señor, mucho tiempo, porque yo me lo imaginaba como un hombre. Entonces, como que uno el abrazo así desde lejos porque es un hombre, pero cuando uno empieza a desarrollar esa intimidad y conocer al Señor, es mi espíritu el que se fusiona con Él. Amén. Entonces, es la forma como nosotros podemos abrazarnos a Él y decir, y Él nos dice, y entonces conocerás al Señor. Y cuando habla de conocer, es la intimidad. Cuando usted sabe que el Señor que le dio a usted la dote, jamás lo va a dejar desamparado, jamás lo dejará sin trigo, sin vino y sin aceite. Con respeto pero con autoridad, la viuda obedeció al profeta. Aunque de pronto las instrucciones parecían como regulares, ella no lo dudó y fue a hacerlo. Ahora vamos a buscar en 2 de Crónicas 20:20. Amén. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Entonces, usted viene aquí a la iglesia, nosotros venimos, nuestro pastor o la persona que el Señor utiliza aquí, porque es un siervo, somos siervos del Señor, envía la palabra, usted es el que la tiene que recibir. Nosotros somos los que debemos ser esos recipientes y recibirla al Señor. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. O sea que nosotros no tenemos necesidad de comprar seguros de vida, seguro para el carro, seguro para la casa, seguro para los niños, seguro por muerte, seguro eclesial, seguro... O sea, aquí, pues, o sea, yo no estoy criticando el seguro. Si alguna persona se siente segura comprando el seguro, lo puede hacer. Pero aquí el Señor nos está diciendo que creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, ¿por qué seremos prosperados? Porque es que el Señor da la instrucción a través de sus siervos para que nosotros, es decir, la viuda vio el aceite, ¿cierto? Pero a ella no se le ocurrió ir a hacer lo que el profeta le dijo. Consiga vasijas y empiece a llenarlas. O sea, ¿quién le dio la instrucción? El varón de Dios. Entonces nuestros pastores y los siervos que están predicando acá, que nos permite el Señor por su misericordia, nos da una palabra para dirigirla a su pueblo y son instrucciones. Vaya, coloque el pie izquierdo primero, luego el derecho, luego dígale esto, diga lo otro. Son instrucciones que el Espíritu Santo nos da. Amén. Y dice creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea que esta prosperidad que el Señor nos está hablando hoy viene a través de la boca de sus profetas. Amén. Entonces, el Señor le dice, tú no eres una pobre viuda, como nos dijo en el principio, somos bendecidos porque Él hablará a los cielos. Él nos desposó y somos su esposa, su amada, y el Señor nos dará galas, hermosura. Este diciembre será espectacular y nosotros tendremos para comer y convidar, y verá el mundo la diferencia en los hijos de Dios. Amén. El Señor anhela abrazarnos, porque cuando nosotros estamos mal, ¿quién queda mal? El Señor va a quedar mal, porque nos van a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sí? ¿Y tu Dios al que le sirves, al que le lleva los diezmos, dónde está? ¿Por qué te tiene así de flaco y de pálido? ¿Sí? Entonces, nosotros damos mal testimonio cuando andamos en escasez, y el deseo intenso del corazón del Señor es prosperarnos todos los días de nuestra vida e ir de menos a más. Con el Señor jamás vamos a retroceder, siempre vamos a estar subiendo un peldaño más. Amén.
Entonces, yo quiero pedirles en esta hora, la palabra ha sido enviada. Ustedes, si desean recibirla, está en sus corazones y en sus mentes. Ahora, los voy a guiar en una oración. Ustedes verán, prometámosle al Señor la fidelidad. Como el varón de esta mujer fue fiel, el Señor fue fiel y dijo, yo la voy a volver, como nos decía nuestro pastor alguna vez, una empresaria del aceite, ¿sí? Y ella, ¿ustedes creen que le devolvió? ¿Quién sabe cuándo le devolvería los trastos a las otras personas? Me imagino que tuvo que comprar cosas nuevas y envasarlas, y estoy segura que ella devolvió lo que le prestaron, porque era prestado, y lo devolvió lleno de aceite a cada persona. Amén. Así que usted confíe y crea que el Señor va a bendecir lo que usted tiene en su alacena, en su mente, en su corazón. Sus sueños no están enterrados, sus sueños tienen vida en Cristo Jesús. Así que pongámonos en pie y vamos a hacer una declaración de fe para nuestras vidas. Amén.